Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Acosta, médico de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a tener nuestro taller de dolor torácico. Puntualmente en este video me quiero concentrar en las causas o en 5 causas de dolor torácico letal que ponen en peligro inminente la vida del paciente, que tienen esa posibilidad. Y lo que vamos a hacer es vamos a intentar descomponer estos síndromes no a través de yo hablándoles y mostrándoles una lista de signos y síntomas y diciéndoles, bueno, una vez ustedes tienen esto, hacen esto, esto y esto, sino más bien vamos a tener un acercamiento basado en casos clínicos. Les voy a mostrar un caso clínico que en mi opinión encapsula lo más importante o como los hallazgos que ustedes tienen que estar pendientes del dolor torácico para que ustedes mismos vean así de primera mano, ok, así es como se me va a presentar un paciente con X, Y o Z síndrome, y después de eso, una vez ustedes ya vieron cómo se presentan estos pacientes puntualmente en los casos clínicos, ahí sí vamos a descomponer listo. Entonces más o menos tengan en cuenta que esta característica es importante, eso también, eso también, eso también. Y después un acercamiento básico acerca de uno que hace, cuál es como el primer abordaje o el abordaje inicial de estos pacientes con cada uno de sus 5 síndromes. ¿Listo? Y vamos a comenzar con este casito. Entonces, yo les voy a dar un tiempito, unos 2, 3, 4 segundos para que si quieren pausen el video, intenten ver el caso clínico por ustedes mismos, lo intenten resolver y después hacemos la retroalimentación. Listo, muy bien. Aquí tenemos ya entonces nuestro casito clínico un poquitico más con más zoom y con algunas cosas resaltadas. Entonces vamos a ir punto por punto como mencionándoles qué es lo que les debe pasar por la cabeza a medida que fueron leyendo el caso clínico para que vayan como refinando ese sentido clínico. Entonces, lo primero que ustedes pueden observar con este caso clínico es que efectivamente es un caso que es de dolor agudo. Acuérdense que el dolor agudo es horas a días, no semanas a meses. No hay un punto de corte fijo, pero más o menos es como la guía. Es una paciente además que es de 55 años. Eso orienta a una serie de patologías distintas y nosotros la guía de dolor torácico, en el video de la guía de dolor torácico, pusimos esta tablita con como los diferentes diferenciales, ¿cierto? Pero ahora sí concentrándonos en el dolor torácico, acuérdense que una de las cosas que es fundamentales cuando uno orienta a un paciente con dolor torácico es preguntarle cuáles son las características del dolor, que explique muy bien eso, porque las palabras con las que él describe el dolor orientan hacia hacia qué tipo de diagnósticos voy a pensar, y otro, el dolor de qué se asocia. Y es exactamente lo que nos muestran aquí. Lo primero que nos dicen es que el dolor, las características del dolor es que es un dolor agudo y además un dolor que se siente como una puñalada, que ellos lo que ponen aquí como, que ellos es lo que ponen aquí como stabbing. Es un dolor agudo como una puñalada y además, punto fundamental, ellos mencionan que se exacerba con la tos. En esas tres palabras, el diagnóstico usted ya se debe dirigir a una serie de patologías muy puntuales. Entonces, primero, con lo de stabbing, con dolor de punzada, generalmente no es la manera en la que describen a los pacientes, por ejemplo, con síndromes coronarios. Entonces, cuando un paciente llega y me dice, lo siento un dolor como punzada, yo no pienso tanto en dolor coronario, pienso más en dolor estilo pericarditis, ¿cierto? Pienso más en dolor estilo embolismo pulmonar. Cuando me dicen aquí que es exacerbado por la tos es un movimiento respiratorio, al igual que la inspiración y la expiración. Todos los dolores que se exacerban con los movimientos respiratorios los llamamos dolores pleuríticos. ¿Listo? Y los dolores pleuríticos generalmente orientan a que hay como 3 grupos o sea, a que el dolor, la causa del dolor ocurre en algunos de esos 3 órganos. El pulmón como tal, la pleura, pues de ahí viene el nombre de pleurítico, y también el pericardio. Entonces, ambos pueden causar ese dolor pleurítico. Pulmón, pleura, pulmón y serosas, básicamente, ¿cierto? Entonces, automáticamente, y fíjense que pulmón, pleura, pericardio también suelen presentar con esos dolores así como punzantes. Entonces, automáticamente ya en diagnóstico diferencial y a medida que voy leyendo el caso, no va tan orientado voy pensando más en esas 3 causas y no en las coronarias, ¿cierto? Entonces sigamos viendo el caso. Entonces lo otro que les dice el caso es que este dolor torácico está acompañado por tos con un esputo color que ellos ponen rust. Rust es como un color oxidado, como un color naranja. Entonces de nuevo eso me orienta que aunque la causa puede ser por ejemplo falla cardíaca, que la falla cardíaca puede presentar con un esputo colorado como medio rojizo, en general me está orientando a que la causa es probablemente más pulmonar, o que tiene que ver con las serosas, ¿cierto? Sigamos viendo el caso a ver qué más pistas me dan. Entonces los antecedentes también son fundamentales para guiar el diagnóstico. Y aquí me dan 2 puntuales. El primero de ellos es la presencia como una odinofagia y rinorrea reciente, que básicamente me orienta que es una infección viral.
Acuérdense, es un tip sumamente importante en pacientes con infecciones virales que tienen una infección viral y a los pocos días empeoran y presentan con un cuadro de dolor torácico, disnea. Generalmente uno tiene que considerar la neumonía. Básicamente una sobreinfección bacteriana que causó neumonía. Eso es muy frecuente y hay uno especialmente considera neumonía por estafilococo aureus, ¿cierto? Aureus. Entonces es un diagnóstico, ok, vale, la neumonía cuadra con todo lo que me han dicho ahorita, entonces es un diagnóstico que ya tengo en la mente. Pero además de eso me dicen que tiene esclerosis múltiple y que la paciente por lo tanto ha estado, necesita estar en una silla de ruedas. Al estar en una silla de ruedas hay una enfermedad que causa dolor torácico en la que yo debo pensar, porque la silla de ruedas lo que significa de cierta manera es inmovilización. Y ustedes tienen que tener sumamente presentes que hay una enfermedad, un grupo de patologías que se predisponen, que su factor de riesgo principal es la inmovilización. Y aquí estoy hablando puntualmente de las embolias pulmonares, de lo famoso tromboembolismo pulmonar, que de nuevo también es un dolor que está ubicado en el pulmón, que presenta frecuentemente así, con un dolor pleurítico, entonces, y que también puede causar tos. ¿Listo? Entonces tengo esos dos grandes diferenciales. ¿Qué más me dan por aquí? Me dan además que tiene lo que llaman febrícula, es un nombre con el que no estoy muy de acuerdo, pero básicamente la temperatura de ella está alta. No es lo que se denomina de manera general fiebre, que generalmente se considera por encima de 38 grados, pero sí está alta la temperatura, ¿sí? Es lo que se dice fiebre de bajo grado. Y además me dice que tiene unos crepitantes inspiratorios, de nuevo ubicando a que la posible localización del dolor viene del pulmón. Y además de tomar una radiografía, ¿cierto? Y esta es básicamente la radiografía. Acuérdense que en caso de que ustedes no sepan leer esto, tenemos un diplomado. Pero aquí yo lo que les voy a orientar es que uno es una radiografía que parece ser anteroposterior, está como de buena calidad. Pero aquí lo clave es esto, ¿cierto? Ahí tiene un área que está, una lesión que es radiopaca, ¿cierto? Está en toda la periferia del pulmón. Tiene una forma bastante particular, ¿sí? Que es como una forma en cuñas, es una forma bastante particular. Y bueno, con todo eso, cuando uno suma la presencia de esta imagen radiológica más el caso clínico, yo sigo teniendo como estos dos grandes diferenciales, la neumonía y el tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí me dan varios diagnósticos diferenciales, uno automáticamente aquí y aquí como tips de resolución de exámenes. Cuando uno tiene esto, lo más fácil siempre es comenzar a descartar cosas que no son. Entonces, pericarditis, ¿será que es pericarditis? La pericarditis suele presentarse de una manera un poco distinta. La pericarditis, aunque sí puede ser un dolor así punzante, es un dolor que generalmente los pacientes dicen que se mejora cuando tiene una posición de maometano, es decir, cuando se recuestan como hacia adelante. Cuando yo los ausculto, entonces suelen tener como un frote pericárdico sumamente notorio, especialmente si los ausculto aquí al ladito del esternón, al lado izquierdo del esternón. Y no me escriben nada de eso. La radiografía, aunque la sensibilidad de la radiografía para la pericarditis es muy malita, tampoco. Y creo que le hicieron un electrocardiograma. No le hicieron ningún electrocardiograma. Pero en general, el cuadro clínico no apunta para allá, ¿cierto? Entonces, esa yo la comienzo a descartar. Sarcoidosis, nada que ver. La sarcoidosis, pues, tiene algunas manifestaciones pulmonares, pero, pues, no parece ser el cuadro. La sarcoidosis es un poco más crónica, ¿cierto? Tenemos un video de sarcoidosis ahí, lo dejaré por ahí, en caso de que quieran verlo. Neumonía, bueno, ese puede ser, entonces dejémoslo ahí rondando. Embolismo pulmonar también puede ser. Neumotórax no, el neumotórax además, si llegara a tener, pues se vería claramente en la radiografía. Y pues aquí no se ve, ¿cierto? Entonces podemos descartar ese. Edema pulmonar tampoco, de nuevo, también se vería en la radiografía. Los crepitantes y características del dolor podrían cuadrar, pero la radiografía básicamente nos descarta este cuadro y nos quedamos entre estos dos. Que ustedes hubieran elegido la respuesta correcta entre estos dos, que a propósito es embolismo pulmonar, no era lo que más me importaba. Lo que me importaba es que hicieran ese proceso mental para llegar a esos dos diagnósticos, que cogieran el dolor y dijeran, ok, si esto me orienta hacia allá, esto me orienta hacia allá y esto me orienta aquí, quedo entre estos dos. Esto es una pregunta bastante difícil. En ambos, que es de donde saqué esta pregunta, el 41% de las personas respondieron esto y solo el 20% respondieron aquí. Porque, de nuevo, como que podía presentar la retroalimentación que dieron ellos en el caso clínico es que esta imagen es muy sugestiva. Esta imagen es muy sugestiva de un infarto pulmonar. Esto se llama el signo de la joroba de Hampton,
que básicamente ocurren los infartos pulmonares, porque cuando yo tengo un embolismo pulmonar, acuérdense que yo tengo una circulación que da lugar a toda la irrigación del pulmón, se tapa aquí y eso lleva a un infarto hemorrágico acá. Y ese infarto hemorrágico, generalmente, como el pulmón está organizado casi como por triangulitos que se van segmentando, termina generando esa forma tan típica aquí que vemos ahí, que es como un semitriángulo, ¿cierto? Entonces, esa forma dicen que ellos dicen que es bastante sugestiva. En la práctica clínica, esto perfectamente también podría ser una neumonía, por eso lo que yo les digo, no, lo que más me importaba no era el diagnóstico puntual, sino que hicieran el razonamiento. Y ese es el razonamiento, eso es como coger todo el caso clínico, pero cosas claves de aquí, todo lo que dijimos, ¿listo? Y aquí, como para complementar el casito, hablemos uno que hace como hablar de embolismo pulmonar en 5 minutos. Tenemos un video más a profundidad en caso que lo quieran ver, pero digamos qué es lo que uno tiene que saber de un TEP, ¿cierto? O cuál es el enfoque inicial de un paciente con TEP. Uno ya dijo, ok, diagnostiqué ese TEP, ahora qué hago. Entonces, cosas importantes como que les van a preguntar en la clínica. Lo primero es cuando ustedes tienen un paciente con un posible TEP, lo primero que tienen que calcular es la probabilidad de que tenga el TEP. Nosotros decimos la probabilidad pretest, porque es la probabilidad antes de que le hacemos una prueba, ¿cierto? Hay hay un par de formas de calcular esa probabilidad pretest. La mayoría de clínicas en donde ustedes van a rotar les van a decir que es con una escala llamada la famosa escala de Wells. ¿Listo? Ahora bien, esta escala de Wells básicamente les va a dar la probabilidad de que ese paciente tenga TEP. Hay múltiples maneras de usarla, sin embargo la manera más fácil es que el TEP sea probable o que sea improbable, ¿cierto? Si el TEP es probable, usted le va a hacer una prueba, ¿cierto? Usted le va a hacer una prueba y la prueba de elección en la gran mayoría de casos va a ser un angio-TAC. ¿Listo? La gran mayoría de casos. Hay otras opciones, pero la gran mayoría de veces usted va a hacer un angio-TAC. Y si la prueba, y si el caso es improbable, usted va a generar a descartar el paciente. Aquí se han investigado múltiples cosas en los últimos años, con algunas escalas para usted descartar el paciente con mucha más seguridad. Pero generalmente lo que hacen la gran mayoría de sitios en donde estas escalas no están validadas todavía es simplemente pedirle al paciente un dímero D. Y en caso que el dímero D salga negativo, se le da salida. Y en caso que salga positivo, se le pide alguna imagen, como un angio-TAC, ¿cierto? Si el paciente está muy inestable, si el paciente no aguanta para que yo le haga un angio-TAC y me tome mi tiempo, generalmente la prueba de elección es un ecocardiograma, ¿cierto? Porque el ecocardiograma alcanza a ver signos de estrés ventricular derecho. Y si yo veo eso en el contexto, si por ejemplo alcanzo a ver incluso ahí el trombo ahí en el ventrículo derecho que está a punto de pasar al pulmón, pues se confirma el diagnóstico sin ningún problema, ¿listo? Generalmente cuando uno confirma el diagnóstico, a estos pacientes se les trata se les pone anticoagulación y en caso de que estén inestables, en caso de que estén hipotensos, entonces pongámoslo aquí, tratamiento generalmente es anticoagulación, ¿listo? Y si están inestables uno hace fibrinólisis. ¿Listo? Entonces, un ultra resumen, ahí dejamos, eso fue como un brochazo sumamente grande. Obviamente dejamos muchas cosas por fuera, pero es básicamente como TEP en 5 minutos. ¿Listo? Pasemos ahora al siguiente de los casitos, que es este de aquí. Entonces, de nuevo les vamos a dar como 5 segunditos para que lo miren. Si quieren, pausenlo y tómense el tiempo que quieran. Y ahorita lo descomponemos. Bueno, muy bien, entonces con respecto a este caso hay varias cosas que llaman la atención. Primero, esto es un dolor que es agudo, es más, es un poquito más agudo que el dolor que vimos ahorita, porque el dolor de esa persona lleva 4 días, este lleva 1 hora y ya consultó. Quiere decir que probablemente es un dolor bastante severo que alarmó mucho al paciente. Otro punto clave, es un dolor súbito. Generalmente cuando uno dice dolor súbito, lo primero que uno suele pensar es en síndromes aórticos. ¿Sí? Porque característicamente lo describen así, es un dolor que comienza abruptamente, de la nada, y alcanza su máxima intensidad en el momento en el que comienza. Eso es lo primero que uno piensa. Sin embargo, muchos síndromes cardiovasculares, incluso el mismo TEP, el mismo tromboembolismo pulmonar, también se ha visto que se puede presentar así. Pero generalmente lo que uno más considera son los síndromes aórticos. Pero lo que les dije, los cardiovasculares también están metidos ahí o pueden causar así. Además describen que tiene disnea, dolor epigástrico y sudoración. Eso me orienta que de nuevo, o sea, básicamente eso no me quita el diferencial de ninguno de estos. Todos esos pueden causar así, los síndromes coronarios pueden causar así. Clásicamente ese dolor epigástrico nos siempre refuerzan esa idea de que se pueden presentar de esa forma. Y sudoración pues tampoco nos orienta mucho, ¿cierto?
Ahora, ¿qué más? De antecedentes, básicamente tiene un montón de antecedentes que lo ponen en un riesgo cardiovascular alto. Tiene hipertensión, tiene diabetes mellitus tipo 2, fumó cigarrillos por 20 años. Básicamente eso orienta aún más a que, oiga, tiene un montón de riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, tenga en cuenta que puede ser coronario, puede ser aórtico, ¿cierto? Aquí es donde la cosa comienza a poner interesante. Entonces, lo primero que dicen es que tiene bradicardia, leve, pero tiene bradicardia. Está hipotenso. Y además de eso, la piel está fría al tacto. Eso, ustedes cuando ven eso, deberían pensar automáticamente en que el paciente está choqueado. ¿Listo? Lo cual cambia las cosas. En este paciente el acercamiento va a ser mucho más rápido. El diagnóstico y tratamiento todo va a ser mucho más rápido, mucho más urgente, porque sea cual sea la patología que tiene este paciente, ya está afectando la entrega de oxígeno y de nutrientes a los tejidos, ¿cierto? Aquí comienzan a ponerse más cosas interesantes. Muestran un electro, ya les vamos a el electro en un segundo, pero además dicen que tiene una función ventricular izquierda normal. Entonces, sea lo que sea la causa del shock, no es el ventrículo izquierdo. Y además le dicen que le administraron aspirina a altas dosis, lo cual es como una super pista que ellos con esto básicamente les entregaron el diagnóstico, pero igual hagamos el proceso de mirar el electro. Entonces aquí les muestran el electro. Nosotros también tenemos un diplomado de electrocardiografía en caso que estén interesados. Pero básicamente lo que estamos observando en este electro, en resumidas cuentas, es un supradesnivel del ST en la cara inferior. Ustedes observan aquí un supradesnivel acá, acá y acá. Y se ve perfecto, ¿sí? Más de 2 milímetros en cada uno de estos. Ahí se observa excelente, ¿cierto? Y teniendo en cuenta todo el caso clínico, teniendo en cuenta que yo estaba pensando más que todo en patologías cardiovasculares que muestran un supradesnivel del ST en el electrocardiograma, que el paciente está choqueado, todo eso me orienta a que lo más probable es que se trate este caso de un infarto agudo de miocardio, puntualmente un STEMI, un infarto con supradesnivel del ST, de la cara, qué pena, de la cara no, la cara inferior ya la sabemos, del ventrículo derecho, ¿cierto? Que es probablemente la causa del choque de este paciente. El ventrículo derecho no está funcionando adecuadamente y él es el que al final de cuentas recibe la precarga y la manda allá. Entonces es fundamental que en este paciente, bueno, ya les voy a explicar la parte del manejo, pero entonces es lo más probable. Entonces fíjense que lo que hicimos fue lo que la guía del ortorácico nos sugiere hacer. Tener en cuenta no solo la historia clínica, el examen físico, sino también el electrocardiograma del paciente, que no podemos descartar que tenga algo cardíaco, y todo eso nos orientó a que este paciente tenía un infarto. Entonces aquí lo que les preguntan no es tanto diagnóstico, es de tratamiento. Aquí pues la respuesta termina siendo un bolo de solución salina. Ustedes ni siquiera tenían que saber tanto que era un infarto. Generalmente cuando uno tiene un paciente choqueado, lo primero antes de comenzar a dar manejo dirigido a la enfermedad es simplemente hacer una resucitación rápida. La resucitación rápida involucra cosas como ver si la vía aérea, si el paciente tiene una vía aérea segura, si el paciente pues está respirando adecuadamente, si toca intubarlo, ponerle sus líquidos, o sea, ver que yo tenga paciente y después hacerle el resto de cosas. Entonces esa es la respuesta aquí. Eso es especialmente importante en infartos de ventriculares derechos, porque ahí eso es una condición dependiente de precarga. Mientras yo más le ponga precarga, pues dentro de lo razonable, más va a responder ese ventrículo derecho. Pero entonces hagamos como un ultra resumen del síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces de nuevo ya tenemos unas guías, ya tenemos un resumen de un montón de guías de síndrome coronario, tenemos las últimas guías del dolor torácico, pero básicamente lo que nos dicen ellas es que una vez usted tiene su posible síndrome coronario agudo, usted logre clasificar a ese paciente en 3 categorías. Esas nuevas que lo dicen esto: pacientes de bajo riesgo, qué pena, pongamos aquí bajo, ¿cierto? En pacientes de riesgo intermedio y en pacientes de alto riesgo, ¿cierto? A los pacientes de bajo riesgo usted les va a dar alta porque sabemos que tienen desenlaces MACE, desenlaces cardiovasculares fatales muy bajitos, menos de 1% a 30 días. Los pacientes de riesgo alto usted los lleva directamente a coronariografía y los pacientes de riesgo intermedio usted les hace otra prueba, que generalmente va a ser ya sea un TAC coronario o una prueba de estrés, ¿cierto? Y dependiendo de los resultados, usted los va a llevar o a coronariografía o les va a dar alta o va a hacer más pruebas, ¿cierto? Que eso lo explicamos muy bien en los videos. Entonces, acuérdense que unas cosas que yo enfaticé cuando descomponíamos la guía es que automáticamente los pacientes que tienen un STEMI entran en esta categoría de riesgo alto, ¿sí? Sea que usted se acuerde así o aunque usted les haga las escalas que ellos recomiendan como el HEART,
siempre van a entrar en esa categoría de riesgo alto y el abordaje por lo tanto va a ser coronariografía. La razón de la coronariografía es que los pacientes con STEMI se benefician de una revascularización. Entonces generalmente es el enfoque como básico con los síndromes coronarios. Con los síndromes coronarios agudos yo siempre instalo o inicio con un manejo inicial, ¿cierto? Manejo inicial, que es lo que yo les decía, primero estabilizar al paciente, ¿cierto? Además dar manejo que nosotros sabemos que mejora mortalidad antes de hacer la reperfusión, que ahí están cosas como la aspirina, que ahí están cosas como, bueno, la doble antiagregación, ya sea con clopidogrel, ticagrelor, que pues es una, pero básicamente se usa otro, usualmente es un inhibidor de P2Y12, ¿cierto? Que es otro antiplaquetario. Además de eso se usan estatinas, se suelen usar beta bloqueadores, aunque por ejemplo en este paciente como está inestable, los beta bloqueadores no serían una opción, pero entonces uno hace todas esas cosas. Le doy oxígeno si necesita oxígeno, dolor si le duele demasiado, ¿cierto? Yo hago ese manejo inicial, pero mientras hago ese manejo inicial yo voy tomando la decisión de qué tan rápido necesito, bueno, qué tan rápido y si necesito reperfundir a ese paciente, que ese es básicamente el manejo de reperfusión, ¿cierto? Y lo que yo les decía, los pacientes de alto riesgo, casi que todos van a terminar aquí, la reperfusión. Pero muchas veces los tiempos cambian. Por ejemplo, los pacientes que tienen un STEMI necesitan esa reperfusión urgente. Y es donde ustedes van a hablar de los tiempos de ventana, de que uno tiene que llegar al paciente en menos de 90 minutos o en menos de 2 horas, o que si estoy a más de 2 horas del sitio, entonces le voy a dar fibrinolisis. Al final de cuentas, todo eso lo explicamos mejor en los otros videos que les voy a recomendar, pero la reperfusión es fundamental en el STEMI. En el no STEMI también suele ser fundamental y en ambos, en los pacientes que están choqueados, ahí también fundamental. Bueno, en fin, hay otras estrategias. Sin embargo, eso es como el ultra resumen que nosotros les vamos a hacer aquí del síndrome coronario agudo. Uno lo ubica, lo clasifica el riesgo y hace una conducta de acuerdo a las guías. ¿Listo? Pasemos ahora a nuestro siguiente caso clínico, que es este de aquí. De nuevo, 5 segunditos, piénsenlo y después hacemos la retroalimentación. Muy bien, entonces descompongamos un poquito este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Que es un dolor que es súbito y severo. Acuérdense que nosotros ya dijimos en el caso pasado, generalmente cuando uno le dicen que, qué pena aquí cambio un segundo, cuando uno le dicen que el dolor es súbito y que alcanza la severidad desde que comenzó, lo primero que uno suele pensar de manera general son síndromes aórticos. Acuérdense que tenemos ahí como diferenciales, síndromes cardiovasculares, a veces el TEP se presenta así, pero síndromes aórticos fundamental. ¿Qué más nos dicen? Que es un dolor que está migrando y que es anterior. Entonces, ese dolor que es migratorio puede ser bastantes cosas, pero generalmente cuando tengo un dolor migratorio habla de que la estructura que se está comprometiendo está progresivamente empeorando. Esto, por ejemplo, un dolor migratorio no suele pasar tanto con los síndromes coronarios. Los síndromes coronarios pueden tener un dolor irradiado, pero el dolor no va migrando de aquí hacia allá, sino que si se irradia y punto. Pero ese dolor que es migratorio habla de que una estructura se está comprometiendo de manera progresiva, ¿cierto? Además de eso, el paciente tiene disnea y diaforesis. Además, tiene un montón de riesgos cardiovasculares. Entonces, uno le suma a esto riesgo cardiovascular. Entonces, enfatiza la probabilidad de estos dos, no tanto del TEP, ¿cierto? ¿Cuáles riesgos cardiovasculares hablamos? Hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, ¿cierto? Además, tabaquismo. Entonces, ok, estamos entre síndromes aórticos y síndromes cardiovasculares como el dolor coronario. Sin embargo, como ya les decía, no suele ser tan migratorio. ¿Qué más nos dan? Nos dan además que tiene una presión arterial de 150/85. Si ustedes se dan cuenta, es lo que se llama la hipertensión sistólica aislada o una presión de pulso bastante amplia. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Fíjense que aquí la sistólica está bastante alta, la diastólica está relativamente normal. Entonces tiene eso, está taquicárdico. ¿Qué más tenemos por aquí? Está saturando adecuadamente y punto clave, esto o sea, ahí básicamente le regalaron el diagnóstico, tiene un soplo, es un soplo como de alto tono, diastólico y se escucha mejor en el borde esternal derecho, ¿cierto? Cuando ustedes les dicen eso, dolor torácico súbito con un soplo, automáticamente el diagnóstico es un síndrome aórtico, puntualmente una disección aórtica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Disección aórtica. Fíjense que muchas cosas cuadraron.
aquí cuadra el dolor súbito, aquí cuadra el dolor migratorio, porque eso pasa con la disección aórtica. Para los que no están familiarizados, la disección aórtica básicamente es que yo tengo como diferentes paredes en las arterias. Yo tengo una pared como más interna, el endotelio, tengo una media, como una capa media, y luego tengo una capa más externa. Lo que suele pasar aquí es que, ustedes imagínense que aquí están las capas pegaditas, ¿cierto? Chan, chan, chan. Ocurre una ruptura en una de estas y por aquí comienza a entrar la sangre y a desplazar y a meterse por aquí, y eso va haciendo que esto se vuelva un hematoma, y ese hematoma va creciendo y va diseccionando más y más de la aorta, ¿cierto? Y eso es una de las razones por las que, por ejemplo, este dolor es migratorio, porque a medida que se va diseccionando y va comprometiendo otras arterias y va creciendo, voy a tener un dolor que clásicamente va migrando, ¿sí? Comienza usualmente en la parte anterior y se va usualmente a la parte interescapular, ¿listo? Entonces ahí tenemos esa parte. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, y lo que el sopro nos confirma básicamente es que la disección no solo está creciendo hacia arriba, sino que creció hacia abajo. Eso pasa bastante frecuente, bueno, pasa con cierta frecuencia en las disecciones aórticas, porque así como se disecciona la pared de la aorta hacia arriba, también se puede seccionar hacia abajo. Y cuando se disecciona hacia abajo, puede como romper la estructura normal de la válvula aórtica y generar una insuficiencia aórtica aguda. Acuérdense que las insuficiencias aórticas se presentan con soplos diastólicos. ¿Listo? Cuando tienen la presencia de un soplo diastólico agudo, en ese contexto extremadamente sugestivo de que la estructura aórtica probablemente se comprometió, de que la válvula aórtica probablemente se comprometió. Y para finalizar, o sea, este es un caso de libro, hay diferencia de pulsos en las femorales. Eso es bastante frecuente con los síndromes aórticos. Los síndromes aórticos, como van afectando, como van al diseccionarse la aorta, va comprometiendo también las pequeñas ramas. Yo puedo tener que se afectó, por ejemplo, no sé, la rama de una de las subclavias, pero no de la otra, entonces voy a tener una presión normal aquí, mientras que estoy teniendo una presión disminuida en el otro lado. Puede pasar con las femorales, puede pasar con múltiples arterias del cuerpo. Y al tiempo que se seccionan, también pueden causar los síndromes asociados a la hipoperfusión de esos tejidos. Por ejemplo, puede causar, precisamente por el callado aórtico, hay parte de los brazos y hay parte del cerebro, puede causar síncope, puede causar síntomas neurológicos, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente el diagnóstico, no está en duda, es una disección aórtica. Entonces sí, es el diagnóstico correcto en este caso, una disección aórtica. Pero veamos rápidamente por qué no los demás. Embolismo pulmonar. Entonces, el embolismo pulmonar sí se puede presentar de manera súbita, eso es correcto. Sin embargo, faltan muchos factores de riesgo. El paciente no tiene movilidad, no tiene cáncer, ¿cierto? Muchas de las cosas que uno busca en un paciente con embolismo pulmonar, la taquicardia sí está, pero es cero específica. En general, el cuadro no cuadra, no tiene signos de TBP, no es el diagnóstico correcto, no causa presión diferencial aumentada, no causa soplos, nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, esta no es. Ruptura esofágica es un diagnóstico aquí, sobre todo lo que falta en este caso sobre todo son los factores de riesgo. ¿Por qué este paciente ha tenido una ruptura esofágica? ¿Estuvo vomitando recientemente? ¿Tiene alguna alteración, alguna acalasia, algún factor de riesgo esofágico? No me están diciendo nada por el estilo. Entonces, ruptura esofágica tampoco apunta mucho el diagnóstico, ¿cierto? Porque iba a causar un soplo. Neumotórax espontáneo, no. Y además un neumotórax espontáneo no suele ser... no suele chocar al paciente ni causar soplos. Ruptura musculopapilar, eso puede causar un soplo. Eso se ve más que todo en el contexto de pacientes con síndromes coronarios agudos. Sin embargo, no, pues o sea, no, el cuadro clínico no cuadra. Muchas de las cosas no se ven aquí, no se tendría por qué afectar los pulsos femorales. Y finalmente un infarto miocárdico, pues ya básicamente dijimos que no, ¿cierto? Entonces, como ultra resumen de los síndromes aórticos, puntualmente de la disección. Entonces ya dijimos que es la disección. La disección básicamente es que las paredes se rompen y se comienza a entrar por ahí la sangre y eso va diseccionando cada vez más. Nosotros en la clínica generalmente orientamos a las disecciones de acuerdo al tipo que es. Están las disecciones que afectan la aorta ascendente, la que sale del corazón. Esas les decimos Stanford A todas las que afectan esta parte. Y luego están las que afectan las de la aorta descendente sin compromiso. O bueno, los que afectan todo lo que no sea la parte ascendente.
y las que no afectan la parte ascendente les decimos Stanford B, ¿cierto? Esta clasificación de Stanford es tan útil porque guía mucho el manejo. Pero entonces, listo, eso es como, dejemos eso en pausa un segundo y hablemos un poquito de uno qué hace cuando uno sospecha que el paciente puede tener una disección aórtica. Generalmente uno lo que va a hacer es obtener una imagen diagnóstica para confirmar la presencia de la disección. Si mi paciente está inestable, yo generalmente lo que voy a hacer es obtener un ecocardiograma. Ecocardiograma, generalmente por el apuro, estos terminan siendo transtorácicos. Los ideales son los transesofágicos, pero generalmente pues si el paciente está inestable no hay tiempo de llevarlo allá. Es un ecocardiograma transtorácico que me alcance a ver bien esa parte de la aorta. La gran mayoría, eso me faltó decirlo aquí, la gran mayoría de las disecciones aórticas son Stanford A, casi que el 65% compromete la parte ascendente. Entonces si el paciente está inestable, yo le sospecho eso, le hago un eco-TT y si veo signos ahí de que él se está diseccionando la aorta, casi que siempre la decisión siguiente va a ser llevarlo a cirugía. ¿Listo? Ahí no hay tanta duda. Los pacientes con las disecciones de Stanford B suelen ser mucho más estables. En esos puedo pensar la cosa un poquito más. Entonces en los pacientes que yo sospecho una disección aórtica, que son estables. En las disecciones aórticas de la parte descendente de la aorta, generalmente el dolor se ubica mucho más aquí, en la parte posterior, en la parte interescapular. En esos pacientes, interescapular, compresión diferencial, dolor migratorio, toda la cosa, pero estables, generalmente lo que se va a hacer es pedir un TAC. Una tomografía me va a permitir evaluar, me va a permitir ver la extensión de la disección y la gran mayoría de estos pacientes, a menos de que hayan complicaciones, simplemente van a manejarse con manejo médico. El manejo médico incluye cosas como disminuir la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial y observar, hacer un seguimiento seguido para ver si ocurren complicaciones, para ver si uno ya tiene que pasar a intervenir de manera quirúrgica. Algunos pasan por aquí, otros simplemente se quedan acá. Listo, pero eso es como un ultra resumen de la disección aórtica. Pasemos, creo que este es nuestro cuarto caso clínico, entonces de nuevo les damos 5 segunditos y ahorita lo retroalimentamos. Muy bien, entonces analicemos este casito. Aquí nos muestra un dolor que es, bueno, un dolor y disnea que son súbitos. Entonces acordémonos aquí en general, cuando yo tengo un dolor que es súbito, luego comienzo a pensar, mi primera opción diagnóstica son los síndromes aórticos. Veamos a ver si es un síndrome aórtico, pero pues hay más opciones. ¿Qué más me dicen? Este dolor es aumentado por inspiración, aunque es subesternal, que eso clásicamente se asocia con los síndromes coronarios. Me están diciendo que además es pleurítico, es un dolor que es pleurítico porque se asocia o se aumenta con la inspiración. Entonces, por ahora, con esa primera como frase, tengo 3 grandes posibilidades. Todavía no estoy muy claro con qué diagnóstico puede ser. Además, ha tenido como antecedente reciente un episodio donde tuvo tos no productiva, fiebre, malestar por 5 días. Pinta a ser un cuadro más o menos viral. Entonces, tuvo un cuadro viral reciente. ¿Listo? Cuadro viral reciente me orienta hacia síndrome coronario, no tanto a síndrome aórtico, tampoco síndromes pleuríticos, algunos, puede ser por ahí. No tiene como antecedentes cardiovasculares relevantes. Eso me orienta, o por lo menos no me lo... Si en un examen ustedes no les mencionan antecedentes cardiovasculares, es porque probablemente no quieren que ustedes lo tengan en cuenta o no los tienen. Entonces eso me orienta un poco más lejos de estos dos, no tanto coronario ni aórtico, sino me orienta más por el diferencial de los síndromes pleuríticos. Y vamos que más me muestran, tiene una temperatura de 38, entonces aunque eso puede ocurrir en algunas enfermedades como el TEP, que vimos ahorita que tenía una fiebre así bajita, eso generalmente me orienta más hacia patologías infecciosas, ya sea pulmonares, pleurales o como dijimos ahorita pericárdicas, ¿cierto? Tiene un pulso 125, una frecuencia respiratoria bastante alta y además parece estar choqueado, parece estar hipotenso. Tiene venas básicamente sus yugulares y todas las venas del cuello están distendidas. Es un hallazgo que me ayuda bastante a orientarme. Lo que me está diciendo básicamente es que el ventrículo derecho le está costando por alguna razón mandar la sangre hacia adelante y por lo tanto se está devolviendo. Por ahí está pasando algo, ¿cierto? Eso se puede ver en múltiples cosas que obstruyan la circulación. Y además a la auscultación encuentro crépitos bilaterales bivasales, ¿cierto? Y sonidos cardíacos disminuidos.
Entonces, ok, hay varias cosas ahí. Entonces, generalmente, ya con todo lo que me están describiendo, no pinta ser un síndrome aórtico, no explica nada de lo último que estamos viendo y tampoco pinta ser un síndrome coronario. Entonces, tengo varias opciones con los síndromes pleuríticos, como les hemos dicho. Están las cosas que afectan el pulmón, que por ejemplo yo puedo tener una neumonía. Sin embargo, la neumonía no me está explicando en absoluto cómo tiene el paciente venas distendidas, tampoco me está explicando los hallazgos de que los ruidos cardíacos están como distantes, no se escuchan muy bien, eso no me lo explica una neumonía. Entonces me quedo más con los diagnósticos. Ah, bueno, y un tromboembolismo pulmonar, aunque puede causar venas distendidas, lo de los sonidos cardíacos velados no me lo está explicando mucho tampoco. Y no tiene lo mismo, esos antecedentes que me hacen pensar. El antecedente que me hacen pensar por ahora es lo de viral. Es una infección viral puede ser pleura, pericardio, bueno, sigamos viendo. Además de eso tiene una elevación difusa del ST y aquí ya automáticamente ustedes tienen que tener el diagnóstico. Cuando les dan todo este caso clínico, un síndrome medio viral, toda la cosa, elevación difusa del ST, automáticamente les están diciendo que lo que tiene este paciente es una pericarditis. ¿Listo? Pero yo con las pericarditis no estoy hipotenso, no estoy con sonidos cardíacos velados, no estoy con venas cardíacas distendidas. Generalmente esas cosas no pasan con la pericarditis a menos de que se complique. Entonces, ¿qué más pasa? Que pues estos pacientes le hicieron un electro y además del ST difuso aumentado o con supradesnivel, tiene QRS de bajo voltaje y además una onda R que está fluctuando en su amplitud. Aquí les están básicamente describiendo lo que se llama alternancia eléctrica. Y ahí básicamente lo que les soplaron que tiene este paciente es una complicación de la pericarditis, que es el taponamiento cardíaco. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar básicamente qué es el taponamiento cardíaco, que aquí tenemos el diagnóstico correcto, y cuáles fueron como las claves para identificarlo. Entonces, el taponamiento cardíaco suele ser una complicación de la pericarditis, pero no necesariamente. Tiene otras causas que lo pueden pasar. Por ejemplo, si yo tengo un infarto, si yo tengo una hemorragia que ocurre en el espacio pericárdico, eso se llena y se llena muy rápido, también puede causar taponamiento cardíaco. Al final de cuentas, lo que es un taponamiento es que yo tengo aquí mi corazón, aquí tengo mi pericardio, que usualmente no debería tener más de algunos cc's de líquido, pero ese espacio pericárdico se llenó muy rápido y evita que el corazón se expanda para recibir el volumen que está recibiendo de las venas y mandarlo de manera apropiada. Eso es lo que es un taponamiento. Él no deja que el corazón se expanda. Es precisamente la razón por la que yo veía las venas cardíacas, las venas yugulares distendidas, porque como el ventrículo derecho no se puede expandir para recibir volumen, la sangre se queda aquí antes del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces, la clave general cuando uno está cuando está el paciente en la clínica, uno tiene que orientar precisamente a lo que uno va a poder ver. Entonces, si ustedes van a auscultar a este paciente, la razón por la que escuchan ruidos cardíacos velados es precisamente porque el corazón está más lejos de lo que normalmente está, entonces se escucha distante. Entonces, como primera característica, ruidos velados. Al comprometerse de manera significativa el llenado, pues el paciente no va a poder tener, ni si no tiene precarga, tampoco va a tener poscarga, entonces el paciente va a estar hipotenso. Como la sangre se está volviendo, va a tener las venas distendidas, y estas tres cosas, hipotensión, venas distendidas y ruidos cardíacos velados, forman una triada que se llama la triada de Beck. Siempre que ustedes vean esto, ustedes tienen que pensar automáticamente en un taponamiento cardíaco, lo cual estaba aquí presente en el caso, ¿cierto? Ustedes mostraban venas distendidas, les estaban mostrando, ¿dónde están? Venas distendidas, hipotensión, ¿cierto? Y además los ruidos cardíacos velados. Ahí estaba la triada de Beck, ahí mismo la ven. Y ellos además les estaban dando todo el caso de que el paciente había tenido una pericarditis, que pues les da la causa de por qué está taponado. En cuanto al electro, les puse aquí básicamente el hallazgo clásico de esto, que es la alternancia eléctrica, es lo que les estaban describiendo ahí, que es una R que fluctúa en su amplitud. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la R está alta en este QRS y pasa a ser chiquita, luego alta, luego chiquita, luego alta, luego chiquita, hallazgo extremadamente sugestivo de un taponamiento cardíaco. Eso básicamente se da porque el corazón se contrae para un lado y luego como que baila y se contrae para el otro, y el electrocardiograma lo detecta como que si fuera para un lado y se va para el otro, ¿cierto?
Pero bueno, esto es básicamente el resumen del taponamiento cardíaco, que se le hace un taponamiento cardíaco una vez uno lo identifica, que al propósito es un diagnóstico que es fundamentalmente clínico. Uno puede confirmar con un ecocardiograma transtorácico al lado de la cama del paciente. Eh, Sin embargo, como la sospecha diagnóstica tiene que ser fundamentalmente clínica y el tratamiento es una pericardiocentesis. Pericardiocentesis urgente, ¿cierto? Uno llega con una aguja, pum, la pone de manera, la pone subesternal y hace una descompresión del espacio pericárdico, ¿cierto? Una descompresión urgente. Bien, así como para ir por los diferenciales, verlos rápido. La enfermedad de Kawasaki nada que ver, eso le da a los pacientes más que todo pediátricos, es un paciente de 55 años y tiene una presentación completamente distinta. Endocarditis infecciosa, aunque este paciente tiene fiebre y la cosa no parece el cuadro clínico, no tiene otras manifestaciones como embólicas, inmunológicas, no tiene nada de eso, entonces tampoco cuadra mucho el diagnóstico. Les dan fiebre reumática, simplemente no cumple criterios aquí, no tiene antecedente de faringitis ni nada por el estilo. Y quedan dos tipos de pericarditis, una pericarditis que le llaman fibrinosa y un síndrome que se llama Dressler, que esto también es una pericarditis. A final de cuentas, la manera en la que uno diferenciaba esto, o sea, al final de cuentas no necesitaban saber los diagnósticos diferenciales para decir que era un taponamiento cardíaco. Sin embargo, como para darles el plus, cuando uno tiene un infarto agudo de miocardio, hay dos complicaciones que tienen que ver con el pericardio. Esta es una y esta es la otra, ¿cierto? La clave para diferenciar es el tiempo. Si ustedes dicen que el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio y al par de días tuvo pericarditis, es fibrinosa. Si les dicen que a los 3 meses tuvo pericarditis, es un síndrome de Dressler. Es una complicación tardía, es una complicación temprana. ¿Listo? Bueno, pasemos ahora sí a nuestro siguiente casito. Creo que ya nos quedan dos nada más. Entonces, lo mismo, resuélvanlo y ahorita les hacemos la retroalimentación. Muy bien, entonces este casito es un poco distinto, el contexto es un poco diferente, porque automáticamente cuando uno comienza a leer este caso se da cuenta que es un caso traumático. Es un paciente que comienza con dolor torácico después de trauma, entonces el contexto es bastante distinto, ¿cierto? Básicamente lo que este paciente reporta es dolor torácico, disnea leve, pero una vez llega al hospital, en el transcurso en donde lo estaba llevando la ambulancia, el paciente llega y está choqueado. Es un paciente que después de trauma está inestable. ¿Cierto? Hay múltiples causas de inestabilidad por trauma, pero generalmente lo que yo estoy pensando es que alguna estructura se rompió o está sangrando. Entonces, aquí básicamente me confirma que este paciente está hipotenso, pero además está durando 88%, está disminuyendo su saturación. Y aquí la clave es que encuentro una herida más o menos de 3 centímetros en el quinto espacio intercostal. Entonces aquí automáticamente mis sospechas diagnósticas se vuelven o que al herir esa parte algo sangró, alguna arteria sangró y el paciente le dio un hemotórax, o el paciente tuvo la entrada de aire por esa herida, por ese huequito y le dio neumotórax a tensión, ¿cierto? Tengo esas dos posibilidades, aunque muchos centros tienen ya estandarizado, pero una radiografía rápida, la toman bien. Generalmente esto se puede diferenciar de manera clínica y de una manera bastante eficiente. Entonces eso se hace con simples maniobras de percusión, de auscultación y ya. Entonces lo que encuentran al examen físico es distensión yugular venosa, eso no me orienta mucho el diagnóstico, ambas posibilidades siguen ahí, pero lo que sí encuentran ellos es hiperresonancia en el campo izquierdo. Lo de decreased breath sounds, que se disminuye lo que se llama el murmullo vesicular o los ruidos respiratorios, eso puede ocurrir en ambas. Al final de cuentas, eso ocurre cada vez que yo alejo los alvéolos de la pared torácica y eso ocurre tanto en el hemo como en el neumotórax. Pero la hiperresonancia me habla de que hay mucho aire, hay más aire de lo que debería haber y eso solo se ve en el neumotórax. Entonces automáticamente yo sé que es un neumotórax a tensión. Y básicamente lo que ustedes tienen que saber de un neumotórax es eso. Ustedes tienen aquí el tórax. Creo que tengo aquí una imagen lo más de bonita para mostrarles. Esta imagen es lo más de bonita. Su neumotórax básicamente es la presencia de aire en la cavidad pleural, ¿cierto? Que ahí no debería haber aire, ahí debería haber una muy pequeña cantidad de líquido simplemente para permitir que fluya. Entonces, en un neumotórax entra aire aquí a la cavidad pleural y si ese aire no tiene la posibilidad de salir, que es precisamente lo que pasa en los neumotórax a tensión, el aire entra durante la inspiración porque se abre aquí la válvula, pero después al intentar expirar simplemente esta válvula se cierra, ese aire va a comenzar a crecer, va a hacer que el pulmón colapse,
pero lo grave realmente va a ser que todas las estructuras mediastinales se desplacen, y al desplazar las estructuras mediastinales, todos los grandes vasos que están yendo por aquí se comprimen, porque eso se comprimen con relativamente poca fuerza. Entonces, una vez se comprimen, se tumba la precarga, y al tumbar la precarga, pues el paciente entra en un colapso hemodinámico, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento indicado para un paciente con esto? Una descompresión urgente. Si ustedes tienen un tubo de tórax ahí al lado, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ponerle un tubo de tórax de manera inmediata. Sin embargo, en la gran mayoría de sitios, lo que se hace como una medida, como una medida temporal, mientras uno le pone el tubo de tórax al paciente, es simplemente hacer una descompresión con aguja. Entonces, esta va a ser la respuesta de la gran mayoría de veces en la práctica clínica, ¿cierto? Porque es lo más rápido, uno llega y le pone una aguja. Eso se puede hacer tanto en la línea medio clavicular, en el segundo espacio intercostal, o en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal. Las guías de la ATLS recomendaron hacerlo en el quinto espacio, como en el 2018, algo así. Pero la gran mayoría de gente está entrenada para hacerlo en el segundo espacio intercostal. En la práctica, al parecer, no son tan distintas como la TLS intentó demostrar en su guía, pero pues ambas están ahí disponibles. Pero lo que yo les dije, el tratamiento definitivo, sin duda alguna, es no la toracotomía, sino la toracostomía, o sea, ponerle un tubo, ¿cierto? Ahí no vi que le faltaba la S. Pero si tuviera una toracostomía, ahí sería la respuesta correcta. Bien, pero la respuesta correcta por ahora es descompresión con aguja. Y eso es básicamente lo que tienen que saber del neumotórax. Atención, si quieren como un breve así repaso de los neumotórax, como yo les dije, presencia de aire en la cavidad pleural. Uno generalmente los clasifica cuando no estén inestables y cuando no son traumáticos, en los que son leves y los que son pequeños, sería la nomenclatura apropiada, los que son pequeños, los que generalmente tienen una dimensión que se llama dimensión pleura-cúpula, menos de 3 centímetros. Entonces, generalmente uno les pone oxinoterapia, los observa en urgencias y ya, resuelven solitos. Los que son grandes o atención, pues sí requieren tubo de tórax, lo que se llama toracostomía. ¿Listo? Ojo, no toracotomía. Toracotomía es literalmente llegar aquí, poner como esas pinzas y como abrir como una ventana. Esto es toracostomía, poner un tubo de tórax, ¿cierto? Y los que son grandes generalmente sí requieren esto, y después uno considera opciones en caso de que haya sido espontáneo para que no vuelva a pasar. Pero generalmente es como el resumen de los neumotórax. Y ahora sí pasamos a nuestro último casito clínico. Se los tengo aquí, entonces de nuevo 5 segunditos para que lo lean y luego lo retroalimentamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro último casito. Entonces, lo primero, hablar de que es un dolor. Primero, paciente de 43 años, tiene un dolor retroesternal severo que se irradia la espalda. Cuando me dicen dolor severo que se irradia la espalda, uno generalmente lo primero que suele pensar es síndromes aórticos, por lo que ya dijimos, porque cuando ocurren en la aorta descendente, se irradian clásicamente a la espalda, usualmente en la parte interescapular. Sin embargo, si seguimos leyendo este casito, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas que nos orientan a que no es un síndrome aórtico. Principalmente que lo que estaba haciendo antes de que le comenzara el dolor era que había ido a una fiesta, había tomado bastante y por lo tanto, después de haber tomado, había tenido 3 o 4 episodios de vómito antes del inicio del dolor. La presencia de vómito, varios episodios y después dolor severo, generalmente me orienta a que el problema es del esófago o de la unión gastroesofágica. Hay como dos síndromes a diferenciar bastante importantes. Está el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es cuando yo tengo el sitio donde se une el esófago y el estómago, la unión gastroesofágica, y una laceración aquí. Ese es el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Boerhaave es cuando yo tengo el esófago como tal y se rompe, literalmente se rompe, es una ruptura transmural y por ahí comienzan a salir los contenidos. Ambos síndromes tienen como ese antecedente característico y ambos síndromes presentan con dolor torácico muchas veces severo. Entonces, bueno, sigamos leyendo a ver qué más nos muestran. Nos muestran básicamente lo siguiente aquí, es que tienen antecedentes cardiovasculares, sin embargo en este caso pues no son tan relevantes. Aparte de eso, y esto sí es fundamental, cuando uno va a examinar al paciente encuentra primero que está inestable, lo cual me habla de que probablemente no es un Mallory-Weiss, porque los Mallory-Weiss, las laceraciones no suelen causar inestabilidad, sí causan dolor pero no inestabilidad, y además el paciente tiene la presencia de crépito, uno palpa, uno siente como un enfisema y uno siente, no tanto enfisema, pero uno sí siente como la presencia de crépitos sobre el tórax, y eso se puede auscultar y uno se escucha como pequeñas burbujitas ahí. A propósito se llama el signo de Hamann.
que escuchar la presencia de crépitos ahí, sobre todo en la parte cervical, como la parte cervical o mediastinal superior. Al examinar el abdomen está doloroso la palpación y además les toma una radiografía que muestra un derrame del lado izquierdo y un ensanchamiento mediastinal. Entonces probablemente se trata esto de un síndrome de Boerhaave, ¿cierto? Que creo que se pronuncia Boerhaave, si no estoy mal. ¿Listo? Es un síndrome de Boerhaave, que es lo que yo les decía, básicamente es una ruptura longitudinal del esófago por donde comienzan a salir los contenidos. En este caso sabemos que esos contenidos comenzaron a salir y se ubicaron en la parte pleural izquierda, ¿cierto? Probablemente llegaron ahí y también en el mediastino. Entonces hablemos un poquitico del síndrome de Boerhaave. Entonces, y ya les cuento cuál es la respuesta correcta en este caso. Entonces, como ya les dije, síndrome de Boerhaave, ruptura esofágica transmural, se rompe todas las capas y por ahí comienzan a salir los contenidos. Generalmente la manera en la que uno se los identifica es con la triada de Mackler, que estaba presente en realidad en el paciente. La triada de Mackler es el antecedente de vómito o la presencia de vómito en la presentación clínica, múltiples episodios de vómitos o esas arcadas que uno le dan antes de vomitar. Además de eso, un dolor, que es un dolor clásicamente severo, puede irradiarse también a la parte posterior, dependiendo de qué parte del esófago se está afectando, pero generalmente es un dolor torácico. Entonces, vómito, dolor torácico y el signo de Hamann. Cuando yo tengo eso, el signo de Hamann se da precisamente porque en el esófago hay, dentro de otras cosas, aire. Entonces, al salir el aire al mediastino, hace que uno pueda sentirlo y que en una radiografía, cuando yo le tomo la radiografía, se observe neumomediastino, ¿cierto? Entonces, cuando me dan esto, cuando yo veo esto en un paciente clínico, generalmente lo primero que se hace es tomar una radiografía, una RX, y en la radiografía lo que yo les digo, se va a observar básicamente neumomediastino, ¿sí? Uno puede ver en caso de que hayan salido los contenidos esofágicos a dónde salieron, en este caso un derrame pleural, pero generalmente esto es lo primero que se hace. Esto no confirma el diagnóstico, es simplemente una prueba que a uno le dice sí, la cosa va por ahí. Sin embargo, uno sí necesita generalmente cuantificar dónde está y qué tan grande es la ruptura. Entonces, para eso, las guías uno le dicen básicamente, mire si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, usted le hace una esofagografía, ¿cierto? Eso si el paciente está estable. Si el paciente está inestable, usted primero lo estabiliza y después lo lleva a un TAC, ¿cierto? Y en el TAC mira cuál es como la extensión de la lesión, ¿cierto? Después de esto, usted generalmente lo va a llevar a manejo. Los pacientes que están estables, donde la perforación es pequeñita, está contenida, el paciente no está séptico, la condición clínica generalmente aguanta, hay una serie de criterios, pero esos son como los grandes. Generalmente los que están estables, lo que les digo, chiquito, todo está como a favor, es manejo médico. Entonces el paciente lo dejó nada vía oral, pues precisamente para que la comida no se le salga por ahí. Entonces, nada vía oral, nilperos. Además de eso le pongo beta bloqueadores. Inhibidores de bomba de protones. Qué pena. Inhibidores de bomba de protones, líquidos intravenosos, todo el cuento, ¿cierto? A veces en ocasiones esto se complementa con un manejo endoscópico. Se le pone un clip o alguna cosa ahí. Pero generalmente pues, es manejo médico. Sin embargo, los pacientes inestables o que la perforación es muy grande suelen pasar directamente a manejo quirúrgico. Bien. Y eso es el resumen grande. De esto no tenemos video. Si quieren que hagamos uno, pues nos podemos sentar y hacerlo. Pero eso es básicamente el resumen del síndrome de Boerhaave. Y ahí vimos como unos 5 o 6 grandes diagnósticos de dolor torácico letal. Esperamos que les haya servido y que hayan puesto a práctica lo que hayan leído al respecto, que hayan visto, ok, así me van a presentar estos casos clínicos. Si les gustaría que hiciéramos más talleres así, de pronto algún otro síndrome o de pronto de más causas de dolor torácico, dénoslo saber y lo haremos en videos futuros. Por ahora eso fue todo y nos vemos en la próxima.